brilla más fuerte. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025. Juntos en tu radio favorita. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If we're drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, yeah, burns too bright. I don't want to say so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. Estás escuchando Arriba Ciudad AM970. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Comenzamos una nueva etapa en este año que cortamos la cinta inaugural de este 2025. Empezamos el tramo final de la semana, jueves 2 de enero, y juntos vamos a ver cómo van a ser las condiciones del tiempo en el país. En la República Argentina vamos a tener nuevamente en el extremo norte cielo cubierto en gran parte y con tiempo inestable, ya con tiempo estable y otro escenario completamente diferente en la franja central y en la Patagonia, salvo en el sur, que ya les voy a estar adelantando más adelante
norte. Ahora bien, nos vamos hacia el sector noreste, en la cual va a ser una jornada con tiempo inestable para Formosa y para Misiones, con cielo cubierto allí, y hacia el sur del noreste con cielo despejado y sin nubosidad. Viento del sector este, por lo tanto, vamos a generar un marco húmedo en estas provincias, mínima de 21 a 22 grados y en horas de la tarde la máxima que va a llegar a los 36 grados en Chaco y en Corrientes, de 33 grados en Formosa y luego en Misiones de 29 grados. Viento del sector sur que ingresa a la franja central, en la cual se recuperan las temperaturas, mejoran las condiciones del tiempo, con tiempo estable, salvo en las áreas serranas de Córdoba y sobre la costa atlántica de Buenos Aires, allí con la evolución de precipitaciones, con cielo parcialmente nublado en Córdoba y en Buenos Aires, y para el resto de las provincias con cielo despejado y sin nubosidad. Mínima de 21 a 22 grados y en horas de la tarde máximas en el norte de la franja central de 35 grados y ya hacia el sur de 29 a 35 grados. Con tiempo inestable nuevamente en las provincias cuyanas, con la evolución de chaparrones y precipitaciones, vamos a tener cielo cubierto en San Juan y en el resto de las provincias con cielo parcialmente nublado. Mínimas que van a ser en el norte de las provincias cuyanas de 26 grados y en el sur de 23 a 25 grados. En horas de la tarde la máxima que va a llegar a los 36 grados. Dentro de registros máximos hablamos del noroeste, en el cual nuevamente vamos a tener el mismo escenario del día miércoles con cielo cubierto, con la evolución de precipitaciones chaparrones en esta jornada, mínimas que van a ser de 19 para Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, y luego para Tucumán y Santiago del Estero de 23 grados. En horas de la tarde la máxima va a llegar a los 38 grados. De un extremo nos vamos a ir hacia el otro, a la Patagonia, con tiempo estable, con cielo despejado en el norte, ya más llegando hacia el sur con cielo parcialmente nublado a cubierto, con tiempo inestable únicamente en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Mínimas que van a ser de entre 19 grados al norte, en el centro de 9 a 15 grados y en el sur de 9 a 13 grados. En horas de la tarde temperaturas bastante cálidas, calurosas, en Neuquén, en Río Negro, van a llegar a los 35 grados, luego en Chubut de 22 a 25 grados y en Santa Cruz 16 grados. Para las Islas Malvinas y luego para Tierra del Fuego de 11 a 12 grados, allí un poco el tiempo más frío en relación al día miércoles. Y también ya calman las fuertes ráfagas que tuvimos el día de ayer. Vamos a tener viento del sector oeste, pero calmo para estas provincias. Va a ser un respiro para esta semana. Y les recuerdo que si quieren más información, se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y que tengan un excelente comienzo de año. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Ya no queda nada por decir, simplemente no estoy bien así. Regresa, te pido amor, regresa. Temperatura 31 Tiempo grados. cure lo que tenga que curar. Humedad 82%. Un día y veo que no estás, disfrazo esta triste soledad. Regresa, te pido amor, regresa. Nos merecemos otra oportunidad. No me rechaces, si es que te pasa como a mí, que ya no puedo estar un día más así. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, que regrese Nahuel. Gracias, Luciano. Quedaron tus cosas sin guardar, tus recuerdos sin poder borrar. Regresa, te pido amor, regresa. Sigo solo porque tengo esta ilusión. No me rechaces, si es que te pasa como a mí, que ya no puedo estar un día más así. Y si volvés,
daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, tanto, tanto amor que siempre hubo entre los dos, yo seguiré paciente aquí. Si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, tanto, tanto. Y si volvés. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes, junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970, 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Radio Summer. Radio Summer. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito.
Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 345. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10:31. Temperatura
31 grados. Humedad 82%. Desde Curuzucuatia. Estás en Radio Guaraní. AM 970. Y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Desde hoy, los tickets de compra deben discriminar impuestos. En esta primera etapa del nuevo sistema deben implementarlo las grandes empresas y el resto de los contribuyentes tendrá un plazo opcional hasta el 1 de abril próximo, cuando pasará a ser obligatorio para todos. Sigue activo el incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Por las altas temperaturas se registraron nuevas columnas de humo que complican los trabajos de los brigadistas y, según se informó, hay más de 2.100 hectáreas afectadas. Procesaron al jefe de la banda militar de un regimiento de Entre Ríos por acosar sexualmente a una subalterna. Lo dispuso la jueza Analía Ramponi, que consideró probados los hechos que ocurrieron en el último cuatrimestre de 2023 y el oficial del ejército fue pasado a retiro obligatorio en marzo de 2024. Prohibieron salir de Corea del Sur al presidente de la línea aérea del Boeing, en el que murieron 179 personas. Tras el estallido del avión de Jeju Airways, los investigadores lograron recuperar los datos de audio de una de las cajas negras y se envió a Estados Unidos la grabadora de datos de vuelo para extraer la información. Todo lo que pasa, todo el día. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025, cargado solamente de super canciones. Super canciones. Voy leyenda, como Madonna en los 90. Cuando entro yo cierro la tienda, la pasarela tiembla, la tela no inventan. Pero cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. No vamos a desconocer, hoy me va a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. Nos vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión original. Flash, flash, pose, pose. Mira mi cara en portada de Vogue. Diva Argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo corrigo en el top, stop. Pongo los dramas en off, mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. Nos vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. Nos vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión
Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Bueno, el doctor Kaufman, entonces, abogado, titular de Migraciones aquí en Corrientes, ya tiene la gentileza de atendernos. Estás ahí, Ángel, ¿no? ¿Sí? Sí, buen día, Daniel, acá estoy. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, comencemos con el ABC de todo esto, ¿no? Sobre todo en esta época, el mínimo de papeles que tiene que tener alguien que piensa cruzar en automóvil o cualquier vehículo a Brasil en este momento, o pasarlo, los controles nacionales. ¿Por dónde deben ser? ¿Qué debe ser? Bien, Daniel, bueno, muchas gracias por la comunicación. Acá lo importante es entender que nosotros desde la Dirección Nacional de Migraciones, lo más importante, lo que nosotros nos encargamos es del control de ingreso y egreso de personas. Bien, asimismo, como tenemos cierta información, sí, la que tenemos la comunicamos respecto a lo que es automóviles. Claro. Lo que sí le pedimos a todos los usuarios de los pasos fronterizos es que, en primer lugar, que se fijen, por favor, tener su DNI al día, o sea que la fecha de vencimiento no esté expirado, porque eso, si no, va a traer un contratiempo muy importante. Entonces, sí o sí, para salir del país, cualquier persona, cualquier país acá que sea del Mercosur o asociado al Mercosur, con DNI vigente al día. Si no tiene DNI porque lo extravió, porque el DNI justo se dieron cuenta que está vencido, la otra documental para que pueda salir del país es el pasaporte. Esos son los documentos vigentes para poder salir del país, y es lo importante. Respecto a vehículo, tiene que ser con la cédula de titularidad del vehículo. Si no tiene cédula de titularidad del vehículo porque no le han podido dar por una cuestión de que ahora no entregan los plásticos, puede salir directamente con el título. Así que en ese sentido, con el título puede salir del país. Y si está manejando un vehículo y no es titular del vehículo, debería ser, y no tiene cédula verde, cédula azul, la cédula de autorización, por la misma razón, por la cuestión de que no hay plástico, con una autorización a través de un escribano donde se autoriza a sacar el vehículo del país, ya lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Hasta que no tengamos con los países limítrofes algún tipo de convenio de documentación digital, por ahora tiene que ser con todo lo físico. Yo creo que más adelante, se va a estar trabajando con este tema para poder resolverlo y que la documentación digital, la aplicación de Argentina, la podamos utilizar. Está bien, que quede claro esto, entonces, en un tiempo muy particular, no alcanza con lo digital, hay que llevar los papeles, concretamente, porque quizás en Brasil sean más exigentes también. A ver, es normal que uno quiera ir seguro y que el país que recibe a los turistas también tengan toda la documental. Y es lo mejor, porque después uno tiene algún inconveniente en un país extranjero y después empiezan estas divergencias entre lo que el seguro automotor dice y lo que a uno le pasa, y empiezan esos contratiempos que uno no los quiere tener. Así que lo mejor es que uno tenga todos los papeles que nos exigen y estar dentro del marco de la ley. Ángel, aunque sea redundante, esto siempre se dice, ¿cómo tiene que ser la salida de los menores? Sobre todo aquellos que van con los padres o los que no vayan con alguno de ellos. Bien. Por suerte, desde la Dirección Nacional de Migración, respecto a lo que es autorización de salida de los menores, se trabaja de la siguiente manera. Cualquiera de los padres que quiera salir con su hijo menor tiene que tener una autorización de salida del menor que autoriza al otro padre a salir del país. Uno bien lo puede hacer a través de escribano, y si no lo hace a través de escribano, lo puede hacer a través de la autoridad administrativa, que somos nosotros. Lo puede hacer a través de cualquier paso fronterizo, o bien a través de cualquier delegación que hay en el país. Esta autorización del menor puede ser tramitada de manera instantánea en el momento, o si uno tiene un viaje más por delante, lo puede hacer más tranquilo. Total, en 10 días hábiles, esa autorización del menor estaría con disponibilidad. La autorización del menor puede realizarla entre los dos padres de manera recíproca hasta los 18 años,
puede ser por un único viaje o por un único destino, y esa autorización también se puede hacer a terceros, a un abuelo, porque por ahí muchas veces los chicos por ahí viajan con los abuelos, y por ahí los padres se lo pueden hacer hacia los abuelos o hacia un tutor, porque por ahí algunos chicos viajan también con familias amigas, así que existen esas oportunidades también. Usted sabe que por allí hay mucha gente que lleva comida y se va a Brasil o a donde sea y lleva muchas cosas como para consumir. ¿Qué está permitido y qué no poner en un auto como para economizar las vacaciones por ahí, que mucha gente lo hace? Bien, mira, respecto a eso, es muy puntual la pregunta, porque en realidad la tabla de alimentos respecto a lo que es la sanidad alimentaria está en el paso fronterizo. Pero la mayoría de todo lo que es conservas puede llevar, todo lo que es leche puede llevar, pero por ahí hoy, en ese sentido, ni conviene, porque el cambio hoy al turista argentino está o igual o mejor. Esto se da en otras oportunidades o en otras temporadas. Por ahí, en esta oportunidad, me parece que ni conviene. Pero por ahí todo lo que es conservas o todo lo que es no perecedero sí se puede llevar. Lo que no se puede es carnes, diferentes tipos de carnes, eso no se podría. O algún tipo de verduras que sí están prohibidas, eso sí no se puede trasladar. Y con respecto a papeles, algo de lo que venimos hablando hace bastante tiempo también, la chapa patente, Ángel, que por allí mucha gente no la tiene, la perdió y quiere pasar con los papelitos, eso no es imposible. No es área que yo manejo. Entiendo que eso habría que consultar bien con la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor. Sería ideal comunicarse con ellos, pero creo que en principio no hay ciertos países limítrofes que no permitirían. Hay otros que sí. Hay que averiguar bien cuál sí y cuál no. Creo que Uruguay estaría en condiciones de autorizar, pero me parece que los otros no. Para la gente que no conoce, ¿dónde están funcionando físicamente ustedes y en qué horarios en este enero, Ángel? Nosotros estamos en Quintana 705, esquina Tucumán, en la ciudad de Corrientes, y estamos de 7 de la mañana hasta las 13 horas del mediodía en atención al público. Después nosotros nos quedamos un par de horas más haciendo otro tipo de trabajos. Quintana 705, dijiste. Quintana 705, sí. Esquina Tucumán. Magnífico. Gracias, Ángel. Buen año, de verdad, y muchas gracias por las atenciones siempre. Muchas gracias, Daniel, a vos y a toda la mesa, y feliz año para todos. Igualmente. Sabes cómo te deseo.
lo más importante pasa por aquí. Arriba Ciudad, AM970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 31 79. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Abrió en Curuzú-Cuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzú-Cuatiá, el cine de la rural es tu salida. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 4473 35. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería.
¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10:57 minutos. Temperatura 31 grados. Humedad 82%. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Super canciones. Temperatura Pasamos de 32 estar grados. juntos en la secundaria a stalkearnos con las cuentas secundarias. Pasa el tiempo y por más que conozca varias, tus besos eran cosa necesaria. Y te busqué por todo el baile pero no te encontré. Y sonó la canción que te dediqué. Y ahora me di cuenta que no me hago el duro, no me hago el durísimo. Pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. Hey, no me hago el duro, no me hago el durísimo. Pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me he podido olvidar de ti. Aún guardo los recuerdos dentro de mí. ¿Pa' qué digo que no? Si nunca he conocido a alguien así, así de buena, así de loca. Si lo mueve no existe quien no te reconozca. Cuando esa se me viene pa' adelante no me pienso tirar para atrás. Te doy una media vuelta y despacito empiezo
empieza a bajar. Subime la vara que das para más. Vos estás muy buena para hacer caridad. Borraste mi número del celular. Te lo paso de vuelta porque te busqué por todo el baile pero no te encontré. Y sonó la canción que te dediqué. Y ahora me di cuenta que no. Amigo, deja de hacerte el duro. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me he podido olvidar de ti. Aún guardo los recuerdos dentro de mí. ¿Pa' qué digo que no? Sí, si nunca he conocido a alguien así. No me he podido olvidar de ti. Aún guardo los recuerdos dentro de mí. ¿Pa' qué digo que no? Sí, si nunca he conocido a alguien así. Así. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Continúa el malestar de los vecinos de Villa Crespo por los cortes de luz. En la esquina de Darwin y Padilla, los usuarios siguen sin el suministro eléctrico y señalan las complicaciones que están teniendo. Porque nosotros tenemos un monofásico, entonces cuando se corta una de las dos fases no funciona el ascensor, o sea, empieza a funcionar mal y se puede quemar el motor. Es más, se nos quemó el motor hace cosa de un mes por la baja y subida de tensión de Edenor. Y estamos ahora preparando un reclamo porque ellos nos tienen que bancar lo que nos salió el arreglo del motor, porque ahora nosotros tenemos que hacer un arreglo enorme para pasarlo a bifásico y para que, digamos, por el voltaje pueda funcionar, porque lo que pasa es que mandan baja de tensión de golpe, entonces se empieza a exigir el motor y se nos quemó. Se tienen que hacer cargo, la verdad, porque nosotros estamos pagando ahora como 20 y pico, 30 lucas, y yo soy la que menos paga del arreglo del ascensor, porque el arreglo del ascensor salió más de 2 palos. La agencia ARCA volverá a embargar cuentas de contribuyentes incumplidores. El ente recaudador podrá iniciar juicios de ejecución fiscal y trabar medidas cautelares luego de que se dejara sin efecto la medida restrictiva que había dictado el gobierno de Alberto Fernández. Presentaron un proyecto para eliminar la custodia de Fabiola Yáñez en el exterior. Lo hizo la legisladora Marcela Pagano para que se extienda a todos los exmandatarios, luego de que trascendiera que el costo para el Estado, en el caso de la ex primera dama, fue de alrededor de $480.000 desde diciembre de 2023. El ejército de Israel asegura que mató al jefe de seguridad interna de Hamás. El comunicado indica que Hussam Shawan murió en el sur de Gaza durante un ataque nocturno con un dron sobre una zona humanitaria. Todo lo que pasa, todo el día. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Es un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatiá, el cine de la rural es tu salida.
Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar, viví lo natural, casa de campo totalmente equipada, capacidad hasta 10 personas, ideal para todo tipo de eventos, quincho completo, cancha de fútbol, pileta, paseos en kayak a orillas del río Mocoretá, ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook, Estancia San Baltasar. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá, Corrientes. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzú, Cuatiá.
Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11, 12 minutos. Temperatura 33 grados. Humedad 81%. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Super canciones. Que la vida
Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Radio Summer. Final del espacio publicitario. AM970. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatiá, el cine de la rural es tu salida. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Es la hora 11, 21 minutos. Directivos y personal de Radio Guaraní
comunican con hondo pesar el fallecimiento del pastor Benito Ramón Fontana. Velatorio Sala A de Sepelios Curuzú. Inhumación 17 horas. Benito Ramón Fontana, que en paz descanses. Es la hora 11:22. Temperatura 33 grados. Humedad 81%. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, muy particular lo que pasó ayer con un conductor de una aplicación que iba en moto y que llevaba a una pasajera que había solicitado su servicio. La pasajera dio positivo de alcoholemia, el conductor de esa aplicación no. No obstante, le secuestraron la moto a este chico llamado Ciro y le aplicaron una multa. Después apareció, la pata política de Ramiro Marra, el legislador porteño, para recuperarle la moto a Ciro, el conductor de la aplicación. Me retienen la moto y me dan una multa a mí. Tengo forma de comprobar si tomo alcohol o no. Yo no tomo alcohol y es mi responsabilidad no tomar alcohol, pero no me puedo hacer cargo de cada usuario de que me toca, de estar sabiendo si toma alcohol o no. Por más que yo le haya consultado si tomó y me dice que no, yo le digo a la gente de tránsito, me dice que no tomó y me dice, bueno, pero tomó y no es mi problema, te voy a hacer la multa y te retengo la moto igual, por más que no lo conozcas. Hay un lío. Estés trabajando. Así que le mostré la aplicación, todo, pero básicamente me dijo, no es mi problema, mira que capaz. Estás manejando con alguien alcoholizado. Bueno, hasta ahí Ciro. Después, esto que decíamos, ¿no? Apareció Ramiro Marra, que se hizo un poco cargo de la situación luego de que el conductor de la moto pusiera en redes sociales lo que le había sucedido. Apareció como protagonista principal de la escena el legislador porteño de La Libertad Avanza y le recuperó la moto a Ciro, mostrándose no solamente en el camino hacia la recuperación de la moto arriba de un auto, sino después con un video cuando ya el vehículo estaba nuevamente en poder de Ciro. Contó esto básicamente el conductor. La pude recuperar hace no mucho, hace 2 horas aproximadamente, con Ramiro Marra. Básicamente me pude contactar con él por Twitter y se hizo cargo bastante de la situación y me vino a buscar de hecho a mi casa y fuimos a recuperarla y se encargó de todos los papeles y todo el tema de él. Hice de intermediario básicamente porque yo lo etiqueté en Twitter y a varias personas más con alcance para que pudieran ayudarme porque era una situación injusta y necesitaba representación de gente que llegue a más gente que yo. Así que también entre uno de ellos fue él y él fue el que más efectivo fue básicamente ayudándome, me vino a buscar a mi casa. Una zona gris con este tema porque un poco lo señalábamos. La norma indica que la moto debía ser secuestrada. Después vemos si está bien o no la norma. Y la política le terminó ayudando al pibe a recuperar la moto. Bueno, pero la política en todo caso lo que tiene que hacer es modificar el código de tránsito. El código de tránsito, porque básicamente el código de tránsito lo que dice es que el motociclista es 0,2, puede dar 0,2, no 0,5 en la ciudad de Buenos Aires, 0,2, y el acompañante es 0,5. Con lo cual, cuando le toman le hacen el control de alcoholemia al acompañante, le da por arriba de 0,5. Claro. ¿Sí? Ahora, el punto es, no hay una diferencia entre una aplicación y una moto particular que llevas a alguien conocido atrás. Claro, y una moto particular. La norma lo que dice, por eso la gente de tránsito, cuando el chico le dice, mirá, es una aplicación, le dice, bueno, no es mi problema. Claro. Porque la norma no es simple, dice. No distingue eso todavía. Si el acompañante tiene más de 0,5, hay que retener la moto y hay que hacer una cosa. Ahora, por eso digo, la política no tiene que salir al caso individual. En todo caso, tendrá que modificar la norma. Bien, la pasajera, justamente la que dio la alcoholemia positiva, en ningún momento sintió responsabilidad por este secuestro de la moto de Ciro. ¿Sentís culpa? No, porque desconocía del... Claro, bueno, sí. O sea, él no me dijo que no podía, o no me preguntó si yo estaba alcoholizada. Bueno, él dice que sí le había preguntado, así que ahí hay una especie de entredicho entre el conductor y la pasajera.
que muy suelta de cuerpo dijo, a mí nadie me preguntó Pero nada. si le preguntó era porque sabía. Y está bien que yo esté alcoholizada, básicamente diciendo, mira, que de última que le saquen la moto al chico. Bueno, hay algo muy particular, muy sensible que está sucediendo en Punta del Este, allí en Uruguay, con 4 personas que se habían metido al mar y bueno, después un llamado de las 7:15 de la mañana a la prefectura de Maldonado señalaba que estaban en una situación delicada de urgencia, fueron a acudir al rescate, pudieron rescatar a 3 de 4, pero hay una persona que está desaparecida todavía y la están buscando, se llama Facundo Adrián Toro, de 30 años, Franco Toro, de 30 años, lo están buscando y Sebastián Sorribas, el prefecto de Maldonado, dio cuenta de esta situación. Nosotros nunca llegamos a verlo, pero sí nos dieron la zona donde lo vieron por última vez y bueno, ahí se desata un procedimiento de búsqueda y rescate que básicamente se sacan medios náuticos y se expande por tierra a los efectos de determinar si salió o no salió. Y bueno, por el momento no hemos tenido novedades de él, se lo estamos buscando tanto por mar como por tierra. A medida que va pasando el tiempo, ese anillo de la zona primaria donde se lo vio se va agrandando. Y bueno, estamos en eso. Empezamos 7:15 de la mañana y a medida que va pasando el tiempo, la zona de búsqueda se amplía. Delicado el tema porque además lo que señalaban desde allí es que primeramente se busca en las zonas más cercanas a la costa, en una zona rocosa que era no recomendable bañarse allí y bueno, conforme va pasando el tiempo tienen que ir a buscar más adentro y ahí sí ya cambia el operativo. Esto es en la histórica playa, se llama el Lemier, la playa de Punta del Este, pero es más reconocible por la imagen de la mano esa que emerge desde la arena, que es una imagen muy característica de las playas de Punta del Este. Vamos a escuchar a Karina Milei, a la secretaria general de la presidencia. Hubo un video que lanzó La Libertad Avanza, extrañamente con frases de Karina Milei, que no es de las que más ha expuesto públicamente discursos, pero bueno, hicieron este video con estos señalamientos fuertes que tiene la hermana del presidente. Tenemos que llevar las ideas de la libertad a cada rincón del país. Vamos a lograr que este país salga de la miseria en la que nos han metido. Las promesas para los hermanos Milei se cumplen. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí Karina Milei. Vos fíjate que estos son es un pedacito de los discursos estos que está dando Karina Milei, que está en su rol principal es el armado de cara a las elecciones. Uh-huh. Está de recorrida por varias provincias. Bueno, ahora obviamente en estos primeros días frenaron un poco, pero la intención es seguir. ¿Por qué? Porque La Libertad Avanza va a ir en la mayoría de los distritos con listas propias. Uh-huh. Y Karina Milei es quien está a cargo de todo esto. Esto es una de las frases que dijo hace unos días atrás en un teatro acá en la capital federal. Un teatro donde no dejaban filmar a nadie, simplemente sí, lo oficial. El oficial. Por eso tenés esos recortes. Bien, hablando de recortes y de quizás algún ruido ya entre un sector importante del mercado argentino y el gobierno, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, en referencia a este ruido que hay ya entre el campo y el gobierno de Javier Milei, Carlos Castagnani, el presidente, dijo esto. Con el gobierno actual tenemos buena relación, pero bueno, estamos en un momento muy delicado, como bien se dice, con precios internacionales realmente bajos, con costos altos en dólares para nuestra producción, hace que la rentabilidad hoy del productor en algunos casos sea neutra o de quebranto, ¿no? Bueno, lo venimos comentando desde la semana pasada, esto de los números no están cerrando para el campo y vos lo que tenés es que Castagnani te lo dice claramente, los números son de quebranto. Uh-huh. La relación es buena, pero los números son de quebranto. No va a cambiar nada, porque el presupuesto así lo indica, con lo cual ahora los sectores agrarios van a tener que empezar a pensar cómo se organizan respecto de este año que viene, porque los costos van a seguir en este ritmo y los precios internacionales no están ayudando
para que la producción les rinda más. Así que habrá que esperar al final de a marzo como para saber si los precios internacionales se reacomodan y los ayudan a salir de esa situación. Bueno, algo muy estremecedor en el mundo en este inicio del 2025 y puntualmente en Nueva Orleans sucedió con un ataque terrorista de un miembro de ISIS que atropelló y mató a 15 personas que estaban en plena celebración del Año Nuevo. Después fue abatido este hombre de 42 años de nombre Shamsuddin Jabbar, y habló la alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell, sobre esto. First of all, we do know that primero que nada, sabemos que la ciudad de Nueva Orleans sufrió el impacto de un ataque terrorista. Todo está bajo investigación. Pido al público que se mantenga alejado de 8 manzanas alrededor de Bourbon Street, que es la zona en donde sucedió esto, porque están en plena investigación. Las imágenes son muy impactantes, con una camioneta que incluso supera a un auto de policía. Ahí hay una investigación que está llevándose a cabo, producto de que hay una policía cerca, y después hace 90 grados a la derecha y derriba a toda la gente. Y hay otro acontecimiento que también se está investigando, que es la explosión de un auto Tesla Cybertruck en la puerta del Hotel Trump en Nevada, en Las Vegas, con un muerto. Esto, tiene también su relevancia porque Tesla es de Elon Musk y algunos vinculan un hecho terrorista como es el de ISIS con este otro hecho que no se sabe si es del terrorismo, pero están en plena investigación, básicamente por que los dos tendrían una vinculación con un ataque al gobierno de Donald Trump de parte del terrorismo. Insisto, están en plena investigación estos dos acontecimientos. Los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. La Cámara de Casación confirmó el procesamiento de Eduardo Beliboni. El tribunal rechazó las apelaciones presentadas por el líder del Polo Obrero y el resto de los acusados de exigir aportes a los beneficiarios de planes sociales y de extorsionarlos para que vayan a las movilizaciones. Se habilitó el trámite para pedir el reintegro por percepciones a los consumos en moneda extranjera. Se trata del 30% pagado a cuenta del impuesto a las ganancias y bienes personales en las compras y gastos en dólares de 2024, cuya devolución puede solicitarse a través de la web de la Agencia de Recaudación ARCA. Rige la nueva receta electrónica. Desde el sector remarcan que para poder realizar el expendio de los medicamentos, la prescripción deberá contener todos los datos del paciente, de la medicación y del propio médico para poder facturarla. Los médicos lo tienen bastante claro y los pacientes también. Tienen que llamar al médico y que el médico la mande como corresponde. Todo bien detallado, si no, no la podés facturar. El sistema no te deja. Por ahí al principio les cueste, pero es mucho más práctico. El médico generalmente se la manda al paciente y el paciente la manda para acá. A mí con el número de afiliado vos le podés buscar la receta. Y OSD también. Investigan si hay personas involucradas en el atentado terrorista de Nueva Orleans. El atacante, identificado como Shamsuddin Jabbar, veterano del ejército estadounidense de Texas, dejó 3 videos grabados en los que relata que pensó en matar a toda su familia y las autoridades creen que no actuó solo. Todo lo que pasa, todo el día. Radio Guaraní, AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito.
Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzucuatiá. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Es la hora 11, 40 minutos. Directivos y personal de Radio Guaraní comunican con hondo pesar el fallecimiento del pastor Benito Ramón Fontana. Velatorio Sala A de Sepelios Curuzú. Inhumación 17 horas. Benito Ramón Fontana, que en paz descanses. Temperatura 35 grados. Humedad 80%. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. ¿Estás vivo, Buenos Aires?
Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hace como yo, a ver si sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Arriba todo el mundo, carajo. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Javier Calvo, periodista que, bueno, tuvo él lo contó, ¿no? La posibilidad de tener tarea cercana a la nata desde lo laboral. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va todo? Bien, bien. Bueno, vos decías ayer, me quedo con el vaso medio lleno, porque viste que la nata generaba amores y odios, ¿no? Sí, claro. Pero quiero que me describas al periodista, al editor, al productor, al laburante de la comunicación, digamos. Quiero que podamos hablar de él unos minutos. Mirá, me parece que lo más resaltable de la nata en nuestra generación es que fue un innovador, un tipo que cambió, que obligó, cuando uno es innovador obliga a los demás, a la competencia, a los colegas, a los propios compañeros, a los propios, a los ajenos, a cambiar. Y eso fue la nata en varios aspectos. Vos lo decías recién, jugaba en todas las canchas. Bueno, él empezó a jugar en la cancha del periodismo gráfico. A los 26 años empezó a dirigir Página 12. No es... nosotros lo tenemos súper incorporado de la historia de él, pero no es habitual. Uno dirige un diario después de años de trayectoria, de escalar, de subir posiciones, de aprender cosas. Él lo empezó a dirigir a los 26, en el inicio de Página 12. Claro, que obligó a todos los que trabajamos en los diarios a modificar la manera de comunicar, que eso fue la revolución La Nata. Y fue una revolución
periodística que él la llevó después a la radio, siempre haciendo periodismo, y después la llevó a la tele. Tal vez el lugar donde siempre fue más difícil hacer periodismo y que tuviera repercusión, porque conocemos muchos casos de gente muy respetable que hizo periodismo en televisión, ni hablar del resto en el tipo de medios de otro estilo, pero que no trascendió demasiado, no va a generar estas conversaciones de che, se murió la nata, y que varias generaciones entiendan de qué estamos hablando, y justamente eso obedeció a su espíritu innovador, que a veces lo llevó, como siempre fue él, desproporcionado, excesivo, generó muchos líos, no solo en la política o no solo en sectores del empresariado, en los sectores de los medios, sino generó muchos líos también entre los colegas, porque algunos de los proyectos de la nata después estallaban por el aire, pero digo, por eso me quiero quedar con la parte llena del vaso. Me parece que ayer, hoy son días no para entrarle a la nata en sus contradicciones, todos las tenemos, en sus probables errores, en sus seguros errores, que todos los tenemos, sino que sin hacer un panegírico, me parece que hay que rescatar el valor principal que ha tenido la nata para el periodismo y para la sociedad, que es este tipo cambió y nos obligó a cambiar la manera de hacer periodismo. Estamos hablando con Javier Calvo, periodista que, bueno, ha trabajado con él. Decime, ¿y vos, tu encuentro con él cómo fue? ¿Cuándo fue? Yo era un admirador de la nata, pero incluso cuando sale Página 12 yo estaba estudiando periodismo en La Plata y fui a llevar mi currículum, cero, mi currículum de nada, porque estudiaba periodismo. Un papel, una hoja tenía. Claro, nada, viste, escrita en papel mecanografiado, no se mandaban los CV por redes, por internet, nada, no había nada. Estoy hablando de fines de mediados de los años 80. Así que siempre lo tuve. Yo quería trabajar en Página 12, nunca lo logré, era muy chico, y después tuve la oportunidad, sí, de laburar con él en Perfil. Yo durante varios años dirigí la redacción del diario Perfil, de los fines de semana, del papel, y en una de las tantas épocas de él con Perfil, que como pasaba en todas sus relaciones, te diría, personales y tiempos de amores y de odios con los mismos, tuve todos esos momentos, y tuve un momento en su etapa final en Perfil, antes de incorporarse ya definitivamente al grupo Clarín, la posibilidad de trabajar con él muy de cerca, porque yo era su editor de textos, digamos, aún siendo el que conducía la redacción, la nata era VIP, no era un columnista más, como me pasó también hace unos días con la muerte de Sarlo. Yo la editaba Sarlo, no era una columnista más. Claro. Para la gente que por ahí, ¿qué significa editar? Por ahí para los que no son del palo, digamos, ¿no? Son distintas según sea la de la radio o la gráfica. En la gráfica, editar significa agarrar el texto, va a publicar y ver si está todo bien, si está bien escrito, si tiene algún error, si el título entra en el espacio, si el texto entra bien en el espacio que está asignado, claro. Ponerle una foto, es embellecerlo, pulirlo, para que se luzca más. Sí. Y entonces, bueno, en ese intercambio con él de mandarme los textos, de que yo se los editara, de que yo a veces pudiera no entender algo, me daba mucho pudor decirle a Nata, Jorge, esto yo no lo entendí, y me dice, si vos no lo entendés, no se entiende. Porque uno de los dones de él en esta innovación era, se tiene que entender lo que yo digo. Lo que estamos escribiendo, lo que estamos diciendo se tiene que entender. Nosotros no hablamos para un grupito selecto, no hablamos para un
conjunto de iluminados. Hablamos para la mayor cantidad de gente posible y tenemos que hablar claro, escribir claro, y eso era uno de sus dones también para ejercer el periodismo. Tal cual, vos sabés que ayer volví a ver uno de los programas enteros, 50 minutos por ahí, cuando presentaron La Ruta del Dinero K, y yo me imaginaba, decía, qué laburo inmenso de producción y de postproducción, contar la historia para que se entienda, con tantos personajes, tantos datos, con tantos actores, digo, es un arte, y creo que era gran parte del talento, porque cuando él, corregime si me equivoco, yo tengo 40 años, pero algunas cosas vi en la facultad, pero creo que Página 12 tenía eso, a diferencia de la prensa gráfica que venía más, más ceremonial o ceremoniosa. Página 12 tenía un lenguaje más directo, más, ¿no? Siempre tuvo esa cosa la nata, digamos. Totalmente. Con la salida, cuando fue la salida de la nata de Página 12, los que quedaron un poco, además de anular su existencia en Página 12, digamos, de que fue borrado de la historia de Página 12, y sigue siendo borrado de la historia de Página 12 como si la nata no hubiera tenido nada que ver, y que fue todo un proyecto coral en el que la nata era uno más. Cuando se fue la nata, creó otros medios gráficos. Creó la revista 21, después el diario Crítica, pero ahí te dabas cuenta que buena parte de la impronta de Página 12 se la había dado la nata, con estas innovaciones que, insisto, yo no en los 80, pero en los 90 empecé a laburar en la prensa gráfica, después de recibirme, empecé a laburar en Clarín, y la referencia que era para nuestra generación que empezaba en el periodismo, la referencia ineludible no era Clarín, no era La Nación, era Página 12. Y no lo estoy diciendo desde un punto de vista ideológico, lo estoy diciendo desde un punto de vista de presentación de la información, de titular de una manera, de estilo, pero había una cosa de forma, pero también de fondo, porque ningún diario hasta la llegada de Página 12 le había puesto tanto la lupa a los temas de corrupción. Está bien, de alguna manera, sobre todo en el inicio del menemismo, cuando arranca el menemismo, empiezan a surgir muchos casos de corrupción, la mayoría de ellos revelados por Página 12. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Temperatura 35 grados. Vamos. Gracias, Puma, por compartir con los Palmeras. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo, agárrense de las manos, ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido, juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. El más grande de Latinoamérica, el Puma Rodríguez. Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta, hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar. Para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar. Para llamar en la puerta donde viven la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo,
sus manos conmigo. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Es un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de